que nos platiques, pues cómo ha sido tu experiencia como coordinadora del grupo parlamentario del PAN. Claudia, muchas gracias. Pues en primer lugar decirte que ha sido grata porque hay un grupo parlamentario por demás interesante, 71 diputadas y diputados, de los cuales 21 venimos de reelección directa, 40 ya habían sido legisladores federales, 2 expresidentes nacionales del PAN, algunos excandidatos a gobernador, algunos que fueron alcaldes, es decir, es un grupo con mucha experiencia, con mucha vocación de servicio, pero también hay que decirlo, en una coyuntura del país extremadamente complicada. Y yo no me canso de decir que para que dimensionemos el nivel de lo que ha sucedido en esta 66ª legislatura del país, a lo largo de un siglo, o sea, desde 1917 a la fecha, la Constitución, había sufrido nada más 801 reformas. Y en 2 meses, en lo que va de esta legislatura, se han reformado más de 40 de los 136 artículos. Es decir, es un momento complicadísimo para el país, no por lo que implica el trabajo, por lo que implica que se esté manoseando la Constitución a un nivel que deja de ser Constitución para convertirse en una norma más a modo de la Cuarta Transformación. Ha tenido que adaptarse a este entorno político en el que pues finalmente se enfrenta al gobierno federal y en el que la oposición pues ha perdido pues todo su peso. ¿Cuál es el futuro del PAN y de la oposición en frente a este panorama y frente al gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, el PAN nace en 1939 en contra de un sistema en el que se habían aglutinado las fuerzas posrevolucionarias en un partido político para convertirse en lo que algún día se denominó la dictadura perfecta. O sea, no hay que desconocer que el país ya había pasado por épocas muy obscuras para la democracia, en donde imperaba solamente la hegemonía del PRI en ese momento y el PAN sabía plantarle cara al autoritarismo. Y hago este antecedente porque el PAN ha estado ahí en momentos más complejos e incluso con grupos parlamentarios extremadamente testimoniales, donde había 1 o 2 diputados nada más del PAN en contra de toda la fortaleza que en ese momento implicaba el PRI. Sin embargo, lo que duele es el retroceso. Si venimos de una legislatura, la 65, donde el PAN tenía 115 diputados y pasamos solo a ser 71. Y desde 1996, después de que se eliminó la cláusula de gobernabilidad de la Constitución y se dio paso a la reforma electoral, no había habido ninguna fuerza política que tuviera el absoluto control de la Cámara de Diputados como sí sucede ahora. Ante eso, por supuesto, que en el partido nos hemos replanteado hacia dónde vamos, cuál es la ruta. Tenemos una comisión que está dedicada al análisis no solo en términos cuantitativos de qué es lo que nos pasó en el 2024, sino en términos cualitativos de cuál es el rumbo que queremos tomar. Y algo que se ha determinado en esa comisión, encabezada por Julio Castillo, hijo de Carlos Castillo Peraza, es que debemos de ser más que nunca fieles a nuestros principios de doctrina, porque el autor del humanismo político en México es el PAN, no Morena. Es decir, quien pensaba llevar a la práctica políticas públicas basadas en la dignidad de la persona humana, en la solidaridad, en la subsidiariedad, en la búsqueda del bien común, es el PAN. Y ante eso, pues estamos en un enorme reto, Claudia, incluso para ver cómo nos volvemos otra vez atractivos a los ciudadanos en un momento tan complejo que el socialismo extremo vuelve a tener popularidad, y ante eso y entendiendo que estamos en un cambio de época, y ese cambio de época implica que estamos en la época de la posverdad. Ante eso, pues cómo nos enfrentamos quienes seguimos creyendo en que todas las políticas deben girar en torno a la persona como persona, no como masa. Morena creció a pasos agigantados a razón de la corrupción y a razón de un movimiento que sí emana del Foro de San Paulo. Es decir, no podemos negar que no fue en 2 días
que fue un movimiento que se gestó tan así que Andrés Manuel López Obrador fue presidente de la República en su tercer intento. Entonces, el gran dilema, y es un dilema moral, si nos concentramos en la elección del 27 o nos concentramos a mediano y largo plazo, porque al final del día es ambas. Es cómo lograr que en el 27 recuperemos el que ellos no sigan con la mayoría calificada que tanto daño le está haciendo al país, pero cómo mantenernos congruentes, y eso se logra cuando los ciudadanos perciben quién estuvo del lado de la verdad, y eso implica un largo proceso. Es decir, decía Manuel Gómez Morín, que fundó el PAN en el 39, es brega de eternidad. Ahora lo que sigue es la elección de los jueces y los magistrados. ¿Hay alguna estrategia de parte de ustedes? ¿Qué va a pasar? Mira, ¿Cómo ven ese panorama? desde que se vino la reforma al 105 y al 107, donde eliminan la posibilidad de que el amparo, de que una acción de inconstitucionalidad, que una controversia de constitucionalidad pueda tumbar una reforma hecha por el constituyente permanente, pues lo que se eliminó en la República, Claudia, lo digo tal cual, porque ahora con su mayoría en la Cámara de Diputados, Morena puede reformar el artículo 2 para evitar el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, puede reformar el artículo 4, en donde se establece la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es decir, se les puede ocurrir cosas tan absurdas como volver al tiempo de la esclavitud, y pues, ¿quién los para? O sea, no hay un poder que los pare. Entonces, ¿qué va a suceder después de la reforma al Poder Judicial, que sí fue un acto de venganza del presidente saliente, del expresidente de la República, en contra de un poder que puso un alto a los excesos de poder? Yo creo que lo que viene en el proceso de selección de juzgadores es una simulación, y estamos convencidos que es así porque es impráctica lo que ellos mismos reformaron. Es decir, ¿qué creo? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, el 5 de febrero del 2024, metió una serie de iniciativas que sonaban muy bonito porque dijo, al cabo no van a pasar. Pero, o sea, ni ellos mismos creían que iban a tener esta sobrerepresentación que lograron tener. Después del 2 de junio, con artimañas políticas, con artimañas electorales, logran una mayoría calificada artificial, y con la traición, y lo digo tal cual, de quienes en este momento están en el Consejo del INE y del Tribunal Electoral, que permitieron este agandalle de Morena, y toda vez que lo tienen, dijeron, ok, ya tenemos las condiciones, metamos todas las reformas, pero no saben ni lo que hicieron. Es decir, estamos en una dinámica en la Cámara de Diputados que están reformando lo que ya reformaron. O sea, viene una reforma al 21 en la Cámara de Senadores para reformar un artículo que acabamos de reformar. O sea, le dieron todas las atribuciones de la Guardia Nacional a la Sedena, al Ejército, y luego van a volver a reformar el 21 para darle más atribuciones a la Secretaría de Seguridad porque la dejaron sin nada que hacer. Es decir, estamos en un momento tan convulso en el país que ni los mismos de Morena saben qué están haciendo. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con este tema de los juzgadores? Que va a ser una simulación. Los comités de evaluación es el verdadero elector, no el pueblo. O sea, no son los ciudadanos quienes van a elegir jueces, magistrados y ministros. Son los comités de evaluación. Por cierto, ustedes conocen que va una zacatecana totalmente afín a Ricardo Monreal, que va una tabasqueña totalmente afín a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, fue un reparto de cuotas de gente cercana al régimen, y ellos van a elegir a los juzgadores. Y luego viene una amenaza de la presidenta de la República que se le hace extremadamente caro lo que se necesita para el proceso de elección de jueces. Eso debieron de haber pensado. Y ahora amenaza al INE para que haga el proceso pues como pueda, con mucha afinidad, también lo digo, y es muy fuerte lo que voy a decir, con mucha afinidad al narcotráfico en muchos casos, porque es lo que quieren, jueces a modo, y pues que Dios nos ayude. Digo, perdón que lo diga así, pero lo que nosotros tenemos mucha claridad es que en el PAN no vamos a hacer comparsas de este proceso. En primer lugar, porque nosotros sí respetamos la ley, y la misma ley que puso Morena es que los partidos políticos no participen en el proceso de juzgadores. ¿Con qué estructura van a jugar los candidatos? No lo sé, porque la estructura electoral que impera en el país es la de los partidos políticos. Los partidos políticos no podemos meter la mano, no vamos a hacer comparsas, vamos a ser testigos y vamos a estar ahí
pues señalando una y otra vez, porque yo sí creo, Claudia, que la historia es cíclica. Y tú me decías, bueno, hasta el 2050, ojalá que no, que no los mexicanos despierten hasta que estemos como Venezuela o estemos como Cuba, porque el manual del dictador, el manual del populista es primero ir por las instituciones y después por las libertades. O sea, ya fueron por las instituciones. La próxima semana votamos la desaparición de los órganos autónomos. ¿Qué pesos y contrapesos va a haber en el país? Ninguno. Y aunque nos digan exagerados, eso se llama dictadura. Y luego hay quien dice, no, es que la dictadura es cuando una sola persona se prolonga en el poder. Pues no, dictadura, autocracia, totalitarismo es cuando todo el poder se concentra en unas pocas manos, y eso ya está pasando en México. Van a desaparecer ya el INAI, que también va a Ya. ser cosa que no hay marcha atrás. Pero no es la desaparición del INAI, es la desaparición, la anulación velada del derecho a la información. Por supuesto. A ver, si algo impera en el país es la corrupción. Y con toda la transparencia, hubo casos de corrupción gravísimos en el pasado, por supuesto. Por eso se llegó un movimiento como Morena al gobierno. El problema es que no cambiaron las cosas, al contrario, las agravaron. Vemos casos de corrupción tan graves como el de Segalmex, vemos casos de corrupción tan graves como el de los hijos de un presidente de la República inmiscuidos en las licitaciones para ser proveedores de obras como el Tren Maya. O sea, casos de corrupción palpables, mucho, pero mucho más graves que los del pasado. Es decir, la Casa Blanca de la Gaviota se queda chiquita con lo que ahora vemos. Sin embargo, ahora nos están quitando las herramientas para darnos cuenta de esos casos de corrupción, porque al eliminar el organismo de transparencia, que era un paliativo para la corrupción, porque cuando tú sabes en qué se gasta el dinero, cuáles son los procesos, pues al menos se detienen un poquito. Ahora, sin transparencia en el país, ¿qué va a suceder? Yo reitero que es una regresión terrible. O sea, apenas la transparencia en México estaba en pañales y hay grandes impulsoras en el país, como una paisana que todos conocemos. Sin embargo, cuando les están quitando ya los dientes, pues estamos yéndonos otra vez al pasado, y los pequeños o muchos avances que ya había en la materia de transparencia, de acceso a la información, de la protección de datos personales, van a quedar en la nada. O sea, pasan el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública a ser parte de la Secretaría de la Función Pública. O sea, volvemos a ser juez y parte, y así 9 organismos más que desaparecen, entre ellos el de competencia económica, el de evaluación de las políticas públicas. O sea, es gravísimo. De verdad, no es una simplificación administrativa, no es cierto que pretenden ahorrarse recursos. El tema es que les incomoda quien los evalúe, quien les diga esto no está funcionando. Porque los actos de corrupción de ahora son más graves que los del pasado, porque hoy dicen que ellos no mienten, no traicionan, no engañan. Mira, yo creo que en algo, muchos pecados se los podemos atribuir a Morena, pero el más grave y en lo que son expertos es en desvirtuar el lenguaje, es en este engaño tan grave, pues, de decir yo no miento, yo no engaño y no robo, cuando mienten, engañan y roban. Es gravísimo decir todo es el pueblo. Yo les decía hace unos días en la Comisión de Puntos Constitucionales, y lo reitero, Morena se atrevió a hacer lo que ni Salinas de Gortari ni todo el neoliberalismo junto, privatizar al pueblo. Pues ahora resulta que lo que diga Morena es el pueblo. O sea, es un atrevimiento que no se había dado ya en las últimas décadas y que es gravísimo. Y lo más grave, Claudia, es que la construcción de Morena emana de los mismos liderazgos del pasado. O sea, vemos las mismas caras. Deja tú las mismas prácticas y agudizadas, las mismas caras. Díganme ustedes de dónde vienen absolutamente todos los gobernadores de Morena. Guacho en Yucatán, del PAN. Germán Martínez está con nosotros ahora en el PAN, siendo un fuerte defensor de la democracia, pero ¿dónde está Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN, ahora diputado por Morena? ¿Dónde está Ricardo Monreal? Pues, o sea, aunque en Zacatecas se nos olvide, Ricardo Monreal en su momento fue de los hijos privilegiados del PRI, y no me pueden decir que no hay casos de corrupción en el Estado gravísimos, y esas familias
porque aparte son familias, son las que forman ahora Morena. Es decir, ¿dónde está el cambio? Y luego a mí me parece tan ridículo que cuando nosotros hablamos de cualquier propuesta me dicen, ¿y el Fobaproa, diputada? Cuando el Fobaproa ya estaba jugando Barbies, Claudia, y lo estaba votando Nacho Mier, que ahora es una figura importantísima de Morena, y lo estaba votando a favor. Entonces, priista. Y así me pudiera ir con una larga lista de nombres. El tema, pues, es este engaño que hacen creer que ahora es el pueblo quien gobierna y siguen siendo los mismos, pero ahora con chaleca guinda. A ver si ya ha habido un acercamiento con el gobernador David Monreal para la discusión del presupuesto, se vislumbran cosas buenas para el Estado o como en el caso del bachetón que de entrada lo dejaron fuera. Mira, Claudia, a mí me apena mucho decir que tengo 4 años siendo diputada federal, los mismos 4 años que el gobernador tiene como gobernador, y jamás nos hemos visto. Y esto me parece vergonzoso porque como gobernador tendría la obligación de hacer un llamado a todos los zacatecanos que estamos en las distintas cámaras, al margen del partido del que provengamos, para hacer una fuerza en junta por nuestro estado. No ha sido así. Tan es así que yo en un presupuesto público le mandé una carta, tal cual, o sea, una carta pública solicitándole nos encontráramos para ver cuáles eran sus prioridades y con base en eso ir a defender el recurso de Zacatecas. Ni por aludido se dio. O sea, me la firmaron de recibido en oficialía de partes y punto. O sea, ese es el nivel, perdóname, pero de falta de interés del gobernador. Y digo falta de interés porque lo que peleamos zacatecanos en la Cámara de Diputados cuando votamos en contra de los presupuestos que en ese momento mandó Andrés Manuel López Obrador, era recurso para Zacatecas que él iba a ejecutar, no nosotros. O sea, a mí me encanta el argumento tan populista también de ahí de quienes nos contestan en redes sociales de quieren más dinero para robárselo. Pues si no lo vamos a ejecutar nosotros, lo van a ejecutar ellos. Lo que queremos es que haya recurso para restaurar la infraestructura carretera del Estado que está intransitable. Y efectivamente no estuvimos ni en las primeras acciones de Claudia en cuestión de seguridad, no vamos a estar en el tema de los baches, no se ha resuelto la nómina educativa, hay manifestaciones de los trabajadores de salud porque ni siquiera tienen las herramientas básicas para trabajar, los municipios están carentes de recursos, se han convertido en simple pagadores de nómina y bueno, con casos gravísimos como el de Apulco, donde Movimiento Ciudadano postuló delincuentes. O sea, esa es la realidad de Zacatecas. Y eso es terrible, porque a mí me da pena presumir que somos 4 zacatecanos coordinando grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, Carlos Puentes en el Verde, Reginaldo Sandoval en el PT, Ricardo Monreal en Morena y tu servidora en el PAN, si al final del día no podemos y no podemos hacer nada por Zacatecas. Y lo digo tal cual, porque por más que nos esforcemos por hacer por nuestro estado, hay una mayoría, entre ellas, esos otros 3 coordinadores, que de qué sirve que sean zacatecanos si van a ir a levantar la mano tal cual como se los propone el Ejecutivo. Yo no tengo esperanza que esto cambie en el presupuesto que va a llegar. Tenemos un gobernador con ninguna posibilidad de gestión, ¿no? Así lo ha demostrado ya durante 4 años y con unas pésimas relaciones. Hasta el día que no tome protesta la nueva dirigencia nacional, yo no puedo meter las manos en ningún proceso como secretaria general, pero sí apelo y es un llamado que le he hecho a los distintos sectores zacatecanos que ojalá se pongan de acuerdo y me refiero a ponerse de acuerdo, que entendamos que al interior se puede discutir lo que es discutible, pero al exterior hay que salir unidos a defender lo que no es discutible, y lo que no es discutible es que tenemos que hacer de Acción Nacional la primer fuerza política en el estado. Yo creo que hay candidatos naturales a la gubernatura, como el caso del alcalde Miguel Varela, que está haciendo bien las cosas, que le dejaron un municipio con finanzas terribles, le dejaron un municipio hasta en sucio, o sea, de verdad un alcalde que se despachó con la cuchara
grande y que al llegar Miguel Varela encontró deudas de gasolina, deudas de pagos a personal, y sin embargo ha demostrado que tiene ganas de hacer bien las cosas. Ojalá sí siga, para que dentro de 3 años podamos estar hablando de un candidato fuerte, y si no es él, quien sea, pero que haya un proyecto fuerte ya para rescatar Zacatecas. ¿Cómo te ves como aspirante? Pero me encantaría, Claudia, por supuesto que me encantaría. O sea, lo que pasa es que yo como que siento que ya le apartaron el lugar a Miguel Varela, y No, realmente mira, Miguel Varela lleva 1 mes y medio y no ha hecho nada. Llegó limpió las calles, ha estado estructurando el municipio, tiene gran sentido social, o sea, diario lo vemos recorriendo colonias, trae muchas ganas de hacer las cosas y que las va a hacer. Sin embargo, sí creo también que el partido nunca es de un solo hombre o de una sola mujer. Es decir, llámese Miguel Varela, llámese Pepe Pasteles, llámese Noemí Luna, llámese Tere López, es lo de menos. El tema es que consolidemos un proyecto en donde todos los panistas quepamos, pero más allá, un proyecto con objetivos muy claros para rescatar al Estado, porque al final esa es la función que debemos tener en la política, proyectos para las y los ciudadanos, no proyectos personales. A mí me encantaría, por supuesto, pero si las condiciones se dan para que así sea y no aferrarme a algo en lo que pueda estorbar. Al contrario, siempre tendré mis manos para servirle a Zacatecas, a México y al PAN. Darle a los zacatecanos que de verdad nos obliguen a los diputados a trabajar. A mí me incomoda, y lo tengo que decir mucho, ver la foto de diputados zacatecanos donde ni siquiera hay gente atrás en la mesa, es decir, que no subieron a tribuna, que se subieron para una foto. O sea, eso me parece de kinder, eso me parece innecesario. Si somos tantos diputados zacatecanos, que de verdad nos obliguen y vean quién sí está haciendo un trabajo desde la Cámara de Diputados. A los diputados no nos pagan para venir a ser voceros de la Presidenta de la República y recorrer los municipios tratando de justificar lo injustificable. A los diputados nos pagan para legislar, para analizar el presupuesto, y eso es lo que debemos hacer.